Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Un martes más en este lugar, adorando al Señor. Yo quiero leerles, hoy quiero reflexionar con ustedes en el libro de Tito, capítulo 2, de 1 al 7. Voy a darle lectura hasta el versículo 5. Tito capítulo 2, de 1 al 5. Y a esta reflexión yo le he puesto el comportamiento de los cristianos. Aquí el apóstol Pablo le escribe a uno de sus discípulos más, a Tito. Muy poco se habla de Tito, pero el libro de Tito, que tiene 3 capítulos nada más, dice muchas cosas, hablan de la vida del cristiano. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es una manera de que la iglesia debe de estar viviendo todo tiempo. Pablo aquí vemos que exhorta a la iglesia y exhorta a diferentes tipos de personas, que habla del versículo 1 al versículo 5. O sea, está exhortando a hombres mayores, está exhortando a mujeres mayores, está exhortando a mujeres jóvenes y está exhortando a hombres jóvenes. ¿Por qué la exhortación, hermanos? Se estaba viviendo en aquel entonces, en ese lugar, que es la isla de Creta, donde estaba Tito, al frente de la iglesia. Y esa isla y ese lugar estaba lleno de costumbres paganas. Ese lugar estaba llena de costumbres también malas que venían, por ejemplo, ellos eran muy dados a tomar mucho vino, a embriagarse, aquellas personas de ese lugar. Y son costumbres que venían otros maestros, lo que le llamamos los falsos maestros, y venían a decirle a Tito, un discípulo del apóstol Pablo, que no era malo todo lo que ellos estaban haciendo en aquel entonces, que es una de las maneras de vivir normal que tiene, vamos a llamarle como hoy en día decimos todo mundo, que puede tomarse 1 o 2 cervezas hoy en día. Pero la situación de vida del cristiano no es así. La vida del cristiano, dice la palabra de Dios, que no debe de tomar vino, sino simplemente tiene que ser prudente en todo eso para no dañar a las personas que tienen esa debilidad. Y realmente, hermanos, enseña el apóstol, le manda a decir a Tito, pero tú
no habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que le está diciendo a Tito aquí, que es que tiene que hablar, como le había enseñado el apóstol Pablo, el evangelio de Cristo. No tiene que cambiar nada. Y cuando nosotros hablamos de la sana doctrina, estamos hablando de una doctrina de santidad. No estamos hablando de una doctrina de darle libertad a la gente, que pueda tomar vino, que pueda tomar cerveza, mientras dicen en otros lugares, no te embriagues, no hay ningún problema. No se trata el problema de ese, el problema es que mucha gente está enferma del vino, del licor, son alcohólicos, y a veces con solo probar nuevamente algo de su pasado, pueden caer nuevamente en esa debilidad. Entonces, el lugar donde están, el lugar donde llegan, sabiendo que hay una doctrina ya que habla de la palabra de Dios y les dan libertad de poder hacer las cosas como algunos falsos maestros enseñan hoy en día, entonces se van ellos con esa situación y dicen, qué bueno que allá nos dan libertad de tomar una o dos. No saben qué daño le están haciendo a esa persona. Entonces, nosotros también como iglesia y como iglesia del Nazareno, que nuestro manual nos manda que nosotros tenemos prohibido abstinencia total, dice el manual referente al vino. No una o dos, abstinencia total, nada. Pablo le dice acá, en el primer versículo, en otras palabras, tú en cambio habla de la gran diferencia entre los falsos maestros y tú, un verdadero líder, un verdadero maestro. Tú predica el evangelio, la palabra de Dios, predica a Jesús, predica la sana doctrina, o sea, en otras palabras, predica la enseñanza sana. ¿Y qué estamos hablando con eso, hermanos? Cuando hablamos de una enseñanza sana, estamos hablando de un estilo de vida práctico centrado en Jesucristo. Ese es lo que Pablo le está diciendo, pero tú hablas de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla de Jesús, habla de un estilo de vida, habla diferente a lo que se habla hoy en día. No nos dejemos llevar por aquellos maestros que son influenciados por otro tipo de doctrina, por otro tipo de palabra, y quieren llevar a la gente que pueda hacer la situación en lo poquito, pero no sabiendo que la Escritura nos llama la atención diciendo que un poquito de levadura leuda la masa. Cuando la palabra aquí está hablando en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Resumiendo esas tres palabras, podemos decir que el apóstol estaba hablando de las personas mayores aquí,
aquellos hombres de la iglesia, aquellos sabios de la iglesia, aquellos hombres mayores de 60 años que en aquel entonces eran los hombres ya, vamos a decir, ancianos que se encontraban. Él le está diciendo, los ancianos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Cuando habla de una seriedad, no está hablando de ser una persona que no se ría, no está hablando de una persona que sea amarga o que se esté amargando. No, está hablando simplemente de una persona que sea serio en las cosas de Dios, que enseñe la sana doctrina a los jóvenes de hoy en día, que sean ejemplo para la juventud. Hermanos, imagínense desde cuándo se escribe esta carta en el primer siglo, y la juventud también tenía sus errores, tenía su manera de hacer las cosas, llegaban a lugares para embriagarse, era su debilidad para comer. O sea, Greta, una de debilidades de ahí, de ese lugar, era el comer mucho, ¿sí? Y era embriagarse. Eran dos debilidades que tenían. Y manda, en los otros versículos también, manda a las mujeres ya de edad, en el versículo 3 dice, a las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. O sea, lo que nos dice aquí, que mientras más edad tenía una mujer, más se volvía una alcohólica. Pablo exhorta a la iglesia que esas mujeres ancianas sean ejemplo para los matrimonios jóvenes, sean ejemplo para los jóvenes que estaban dentro de la iglesia. Y hoy en día tiene que ser esta carta de la misma manera para las iglesias, donde los ancianos de las iglesias sean ancianos serios, pero ancianos alegres, gozosos, delante de la presencia de Dios y delante de la iglesia, y que puedan ser ejemplos, y que puedan las mujeres también ser ejemplos para las mujeres jóvenes en todos los sentidos, en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de expresarse, en su manera de actuar, en su manera de orar, que sean ejemplo. Olvídense de su pasado, olvídense todo lo pasado. Ya Cristo ya rompió con su pasado. Están viviendo en un presente donde tienen el Espíritu Santo, donde tienen a Jesucristo en sus vidas, que les da alegría cada vez que nosotros estamos en presencia de Él y lo buscamos en oración y le buscamos con la palabra de Dios. Entonces está dando una exhortación a los hermanos adultos, a las hermanas, para que sean ejemplo para los jóvenes, para los matrimonios jóvenes y para los jóvenes. Entonces ahí vemos lo que nos dice entonces aquí la palabra de Dios, que es la manera recta de vivir de la iglesia. Así debe de vivir la iglesia, tratando de decirle el apóstol Pablo a Tito. Lo metemos, hermanos, a nuestro siglo XXI, a nuestra iglesia. Es un ejemplo de vida que tenemos que llevar a cabo.
Y cuando habla aquí de una sana doctrina, yo les estoy hablando a ustedes de lo que tenemos como iglesia del Nazareno. Santidad a Jehová. Vivir conforme nos pide el Señor. Santidad a Jehová. Y cuando está hablando de los hombres sobrios, serios y prudentes, en otras palabras, el apóstol Pablo les decía que por su edad ellos tenían que ser sabios. Él no trata de ofender a las personas adultas, al contrario, trata de darle su lugar a esas personas, a los ancianos de la iglesia, que sean sabios. Y así no definimos ninguna de esas palabras, simplemente decirle: hermanos, sea sabio, sea ejemplo para esos matrimonios jóvenes, sea ejemplo para esas muchachas, para esos muchachos. Y en el versículo 3 habla ahora de las ancianas y les pide a las ancianas también que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Y yo creo que cuando eso pasa en una congregación donde tenemos a hermanos y hermanas ya arriba de los 60 años, y que ustedes saben muy bien que yo respeto también como pastor y lo respeto como mayores de edad, porque para mí lo que dice la Biblia acerca de un anciano o una anciana arriba de los 60, para mí es una persona y debe de ser una persona sabia, para poder enseñar a los jóvenes. Y a las hermanas, vamos a llamarle así, a las hermanas entonces, les dice en el versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, en otras palabras les está diciendo: hermanas, ustedes están para darles consejos a esos matrimonios jóvenes y a sus hijos. Hermanos varones, ustedes están para darle consejo a esos matrimonios jóvenes y a sus hijos. Y es bonito, hermanos, cuando un matrimonio joven, tú quieres aconsejarlo para su vida y hace caso de las palabras de una persona adulta, y si es una persona espiritual y es una persona que lee la palabra, que ora, entonces podemos considerarle que es una persona sabia. Y que lo que me va a decir es para mi bien, para mi familia, para mis hijos, para que me vaya bien en esta vida. Porque a lo mejor esa persona adulta ya pasó algo que no quisiera que a los jóvenes de la iglesia, a los matrimonios jóvenes de la iglesia, no quisiera que les pase. Por eso es que nosotros debemos de aceptar los consejos sabios de esas personas del cual la Biblia está hablando, de los ancianos. Y en el versículo 5 dice: y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios
no sea blasfemada. Esa última parte, hermanos, a mí me gustó mucho. Cuando leo esa estrofa que dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo me preguntaba al principio, ¿de qué manera un adulto mayor puede blasfemar la palabra de Dios? ¿O de qué manera un matrimonio joven puede blasfemar la palabra de Dios? ¿O de qué manera un joven hoy en día, verdad, que todavía no está casado, puede blasfemar la palabra de Dios? Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, en otra versión, trata de decirnos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Eso nos está diciendo que el estilo de vida de nosotros es de gran importancia, que sí vale la pena vivir una vida de santidad, porque somos el reflejo en el mundo, porque somos, diría el Señor Jesús, la luz y la sal de esta tierra, que somos lo que alumbramos cuando una persona vive en oscuridad y reflejamos y tenemos que reflejar nosotros una luz que pueda ver la vida de Cristo en nosotros, que podamos darle sabor a esta tierra. Y darle sabor a esta tierra es ser diferentes a los demás, ser diferentes a los que viven en este mundo, ser diferentes a los que no conocen a Jesús. Porque ¿cómo estamos ofendiendo al Señor? ¿Cómo? ¿De qué manera dice esta parte para que la palabra de Dios no sea blasfemada? Cuando nuestro estilo de vida es diferente a lo que somos, a cómo vivimos. Tenemos que ser ejemplo. Que la gente le pueda decir a usted, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué hablas diferente? ¿Por qué vives diferente? Y simplemente podemos contestarle nosotros, porque tengo a Jesucristo en mi vida, porque soy cristiano, porque tengo un estilo de vida diferente, porque Jesús me ha cambiado. Y se siente bien decírselo a alguien, y que ese alguien pueda decir algún día, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Jorge, yo quiero ser como Juan, yo quiero ser como uno de los que estamos aquí, que estamos escuchando la palabra de Dios. O una mujer cualquiera que sea su nombre, es bonito escuchar que alguna gente nos dice, tú eres diferente. ¿Y sabes por qué somos diferentes? Porque nosotros, hermanos, porque nosotros hablamos como Dios nos manda a que seamos para hablar. Porque la palabra dice, cuidadito con la lengua. Cuidadito, en otras palabras, con tus palabras, lo que expresas. Cuidado. Porque a veces una palabra es como un fuego que devora un bosque. Y nosotros podemos devorar, matar a una persona con nuestras palabras.
entonces tiene que haber en nuestra boca lo que Cristo manda como hablemos. Y cuando nosotros enseñemos algo de Dios, enseñemos una sana doctrina. Porque ahorita, hermanos, hay doctrinas terribles. Si es que se llaman doctrinas. Terribles. Gracias a Dios porque nosotros tenemos una doctrina sana. Y esa doctrina es santidad a Jehová. Y con nuestro tipo de vida debemos traer a otras personas a Cristo. Y cuando traigamos a otras personas a Cristo es porque les estamos enseñando una sana doctrina. La iglesia del Nazareno es una iglesia que tiene una sana doctrina, que ama a Jesús, que es una iglesia cristocéntrica. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, termino con estas palabras, concluyo con las mismas palabras del apóstol Pablo, dejándole esta exhortación a Tito hacia la iglesia, y más que todo que podamos llevar a cabo que los hombres, que los varones y las mujeres, ancianos de la iglesia, puedan enseñar a los matrimonios jóvenes, darles un ejemplo de vida, darles también de cómo educar a sus hijos y no enseñarles otras cosas. Dios les bendiga en esta noche y que los hombres y mujeres de edad de nuestra iglesia sigan siendo sabios, prudentes, serios, alegres, que se gocen siempre delante de la presencia de Dios. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por esta noche, Señor Santo, en que nos das la oportunidad, Padre, de poder meditar en tu palabra y que puedes aconsejar, Señor bendito, en esta noche a todo tipo de persona. Porque la exhortación de tu palabra, Señor, de cómo debe vivir un cristiano, viene para los adultos mayores, viene para los adultos normales, viene para los matrimonios jóvenes, viene para los jóvenes, para todos, Señor Santo. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debe de vivir la iglesia? ¿Cómo deben de vivir los ancianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Que cuando se topen, Señor Santo, con personas más jóvenes, aquellos matrimonios jóvenes que tienen problemas en su vida con sus hijos y en su vida también personal, puedan ellos ser consejeros, Señor, de aquellas personas y poderlos ayudar en algo en su vida. Y aparte de ayudarlos, Señor, poderles hablar del Evangelio, de la palabra de Dios, de Cristo como el Salvador.
Te damos gracias, Padre, porque tú eres el único que pones palabras en nuestras bocas para poder expresar de qué manera, Señor, tenemos que hablarle a la gente. Y tú lo dices en tu palabra, para que nosotros, Señor, podamos ser prudentes, serios, alegres, llenos de amor, de armonía, de alegría. O sea, de esa manera tenemos que ser nosotros delante de ti y dar el ejemplo a los más jóvenes, para que no puedan decir el día de mañana: esos hermanos mayores están amargados. No, Señor. Simplemente, Padre, nosotros como mayores tenemos, ese hermano mayor es sabio, ese hermano mayor es alegre, ese hermano mayor es prudente, ese hermano mayor es espiritual. Que puedan expresarse de esa manera, porque somos solo un cuerpo en Cristo Jesús. Gracias por esta noche, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia siempre, Padre, y más en estos tiempos. En el nombre hermoso, en el nombre poderoso, el que derramó su sangre en la cruz por nosotros, Señor bendito, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que sus familias sigan siendo bendecidas hoy en día. Y si Dios nos permite, nos vemos el domingo con la palabra de Dios nuevamente. Bendiciones.